Vamos a trabajar como una guía de lo que llamamos análisis del movimiento. Lo primero que tenemos que analizar, en realidad determinar, es la importancia de aprender para los entrenadores, analizar el movimiento que hace nuestro alumno. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué músculo entrenamos? Si bien cada articulación está movida por varios músculos, por ejemplo, la flexión del tronco la hacen 4 a 5 músculos, ¿no? Cuando uno flexiona el tronco, está trabajando el recto abdominal, los dos oblicuos mayores, los dos oblicuos menores y el psoas. O sea, todos esos músculos participan. La pregunta que nos tenemos que hacer los entrenadores es si todos entrenan. La biomecánica deportiva ha creado para eso este concepto que es analizar el movimiento, y de acuerdo a los conceptos aprendidos cuando estudiamos locomoción humana y movimiento, que tiene que ver con la gravedad y la incidencia de la gravedad en la fuerza que generan los músculos, eso se estudia a través de electrosmiografías. Entonces, efectivamente, hay acciones motoras, de acuerdo a la posición del cuerpo en el espacio y de acuerdo a cómo está la gravedad, que determinan qué músculo está trabajando predominantemente en ese momento. A todo esto se le suma también la acción de lo que se llama el motor primario. Eso he estudiado ya en el apunte. Primero, ¿qué se analiza? El movimiento. ¿Ven? Aquí dice análisis del movimiento. En este caso, la musculatura es de la columna vertebral. Entonces, ¿qué analizamos los entrenadores? Analizamos el movimiento. Eso es lo primero. En este ejercicio que se llama Buen Día, donde la persona está parada y lleva el tronco hacia arriba y hacia abajo, o sea, lo sube al tronco y lo baja, sube y baja. Ese es un ejercicio conocido, se llama Buen Día. En ese ejercicio, ven, aquí está la referencia, sube, baja. La fase 1 sube, la fase 2 baja. O sea, se puede inclusive agregar aquí sube, baja, para que sea todavía más claro. Sube, y luego aquí baja. Esos son los movimientos que debo analizar. Cuando el alumno sube y cuando el alumno baja. Sube, baja. ¿Bien? ¿Qué movimiento articular hace la columna vertebral? Cuando sube es una extensión. Y cuando baja es una flexión. Eso es el análisis del movimiento de la columna. No olviden que analizamos el movimiento, o sea, no la situación estática, no esta posición. No es que ahí el alumno está flexionado y aquí el alumno está extendido. No, se analiza el movimiento, o sea, el proceso que va desde que el alumno está abajo hasta que llega, sube, esa es la extensión, y cuando baja es la flexión. Bien, ahora el tipo de contracción. El tipo de contracción siempre se analiza desde de qué manera el alumno que está trabajando vence o no la gravedad. O sea, vence o no la gravedad. En este caso, el alumno cuando sube es cuando vence la gravedad, cuando extiende, porque es cuando lucha en contra de la gravedad justamente. Si bien no tiene una sobrecarga visible aquí, hemos estudiado en locomoción humana que la palanca humana está pensada para vencer la resistencia de la gravedad. O sea que va a acercar los puntos de inserción. Cuando se genera la mayor tensión, el músculo acerca el origen y su inserción. El músculo se acorta. Ese tipo de contracción es concéntrica. Es dinámica, porque sube y baja, y es concéntrica. Al contrario, el músculo genera una tensión, pero excéntrica cuando baja. Es concéntrica cuando sube, y cuando baja es excéntrica. Ahora vamos a trabajar sobre los músculos que intervienen. ¿Bien? Aquí es interesante porque ¿cuáles son los músculos que están haciendo la fuerza predominantemente? Los que hacen la fuerza concéntrica. Ahora, ese es el músculo que está entrenando. Y aquí viene lo que normalmente produce confusión. Está entrenando de las dos maneras. O sea que cuando yo estoy subiendo en contra de la gravedad, estoy haciendo una contracción concéntrica de la musculatura extensora. Siempre el músculo es el que realiza la tracción concéntrica. El músculo que entrena es el músculo, en este caso, extensor de la columna. ¿Bien? Siempre el concéntrico. Ya sabemos que son los rotadores. En este caso,
todos los músculos extensores de la columna van a trabajar, porque al propio tiempo producen todos una cantidad de tensión similar. Los multífidos también están trabajando los interespinosos y los intertransversos. Hay muy pocas situaciones en la mecánica humana en la cual, cuando hago un ejercicio, entreno a la mayoría de los músculos que hacen la función. En este caso, los extensores son uno de los pocos músculos que trabajan siempre. O sea, todos ellos trabajan. Entonces, músculos que intervienen en la extensión son los concéntricos, o sea, los extensores. Nombrado todos los extensores, de manera excéntrica hacen fuerza exactamente los mismos. O sea, idem. Los mismos. Lo único que cambia es la contracción, no cambia el músculo. Lo mismo podemos decir de este ejercicio, el 2. Ahora, fase 1 sube. O sea, ¿qué movimiento hace mientras el alumno está subiendo? Sin duda, una flexión. Y cuando baja, está haciendo una extensión. Una extensión. Sube, flexión. Baja, extensión. ¿Bien? Ahora bien, aquí hay algo que aclarar para que no haya confusión luego. Cuando el tronco está en posición de cúbito dorsal, en este caso, o sea, la persona está mirando hacia el cielo y está acostada o en esta posición con caderas y rodillas flexionadas, pero en todas estas posiciones, no importa el movimiento que haga hacia arriba, pero cuando baja, siempre es una extensión. Por ejemplo, en este caso el alumno está haciendo una flexión, pero también podría estar yendo hacia otro lado, o sea, hacia la derecha o hacia la izquierda, con lo cual haría una rotación cuando sube. Cuando baja, sería una extensión igual. Cuando la posición de la columna es de una posición de flexión o de rotación o de flexión lateral, volver a la posición anatómica siempre es una extensión. ¿Bien? Eso tiene que tener a nivel de análisis de movimiento muy claro, porque en contra de la gravedad está trabajando con otra musculatura. En este caso, el tipo de contracción concéntrica, o sea, los músculos se acercan cuando tiene que vencer mayormente la gravedad de un peso externo. En este caso es la gravedad. Por lo tanto, podemos decirlo en esta terminología, la fuerza la hace cuando sube. O sea, la fase 1. Esa, cuando sube, entonces, el alumno está haciendo la contracción concéntrica. Y cuando baja, está haciendo la contracción excéntrica. Concéntrica, excéntrica. Los músculos que intervienen, cuando la contracción es concéntrica, la musculatura que trabaja es la flexora. Pero por el tipo de ejercicio, predomina el recto abdominal. El recto abdominal. Y cuando baja, el mismo músculo del recto hace la contracción excéntrica. Piensen en el movimiento. Cuando el alumno sube para vencer la gravedad, acorta al recto abdominal, que empieza en el pubis y termina en, no olviden, en la base del esternón. Y en las cuarta y quinta costilla. Ahí termina. Entonces, origen, inserción. Tira de la inserción y el tronco se eleva. Cuando baja, hace fuerza exactamente el mismo músculo, solo que se empieza a alejar los puntos de origen e inserción. Entonces, en ese momento la contracción es excéntrica, pero es exactamente lo mismo. El error más común aquí es tender a creer que la contracción excéntrica la hacen los músculos extensores. Es evidente en el ejercicio que no, dado que los extensores están a favor de la gravedad, o sea que ellos no participan en este caso. Es exactamente el recto abdominal, idem, el mismo músculo, el que produce la tensión, solo que en este caso es excéntrico. ¿Bien? Perfecto. Voy a dejar los otros en blanco y voy a enviar este gráfico para que ustedes lo puedan practicar. Si quieren, cuando lo terminan de hacer, me lo mandan. Piensen que así lo corrijo, piensen que de esta manera es la manera en la que trabajamos en las evaluaciones. O sea, que nosotros, tanto en la columna, después les voy a mandar una clase similar, pero de tren superior y tren inferior. Tanto de columna como tren superior y tren inferior, los entrenadores, si bien estudiamos todo,
porque los tipos de contracción lo estudiamos en el capítulo de expresión motora, la mecánica humana la estudiamos, y sobre todo la palanca, la estudiamos en locomoción humana, y los músculos lo estudiamos en cada uno de los capítulos de biomecánica, o sea, columna, tren superior y tren inferior. Las evaluaciones, si ustedes se fijan en las guías, siempre hablan de análisis del movimiento. Les di una clase y ahora van a practicar ustedes análisis del movimiento de columna, porque las evaluaciones todas tienen análisis del movimiento. Gracias por la atención, que tengan un buen día.